Hoy día es un tema de ginecobstetricia y vamos a hablar acerca de la primera consulta. Yo estoy segurísimo, si le pregunto a Claudia, la primera consulta en cantidad de pacientes en un consultorio ginecológico, y me refiero al famoso flujo vaginal. Si yo te pregunto, Claudia, ¿qué es lo que más te viene en una consulta ginecológica? Es: doctora, estoy con descenso. Y ese es el nombre que le ponen, la palabrita clave que le ponen: descenso. Uy, descenso. ¿Qué se te ha descendido, no? O sea, ¿qué está cayendo? ¿Qué desciende? ¿Qué se te ha caído? ¿Por dónde? Y además, o sea, ya estoy con descenso y además mancho un poquito la toallita higiénica, mancho mi calzón, mancho esto, me pica, me arde, me duele. Ok, ¿es una de las consultas más frecuentes en ginecología? De todas maneras, todos los días tenemos que tener pacientes que vengan por este motivo, ¿no? Es un motivo muy común y no siempre es patológico. Ese es el tema, eso es lo interesante, ¿no? Que muchas personas o muchas mujeres piensan que algo malo está pasando con ellas y no es así, sino que no conocemos cómo es que se desarrollan los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual, el ciclo ovárico, y que da esta manifestación de un flujo vaginal. Entonces, el propósito de hoy día es instruir cuáles son las características de lo que es patológico, de lo que necesita un tratamiento médico y lo que es normal en el acompañamiento durante el mes de una mujer, ¿no? Perfecto. Hoy día tendremos dos temas importantes. Ese es el primero, siendo la consulta más frecuente en ginecología, y el otro es el VPH, virus del papiloma humano. Si a usted hace 15 años le hubieran dicho que se descubrió la cura contra el cáncer, no lo hubiera creído. Pero hoy sabemos que para el cáncer que más mujeres ha matado en nuestro país, el cáncer de cuello uterino, ¿tiene cura? ¿Me cree o no me cree? Yo le digo que sí. ¿Cómo? A través de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Se descubrió la cura contra el cáncer de cuello uterino, y hoy vamos a refrendar esa posición que no solo tengo yo, sino es motivo mundial para poder decir: los médicos, los investigadores, el pueblo en general lo logró. Estamos logrando vencer el cáncer que más mujeres mataba hasta hace 15 años. Actualmente es el segundo cáncer femenino en el Perú, ¿no? Y sigue siendo un problema de salud pública para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay mucha conciencia de prevención. A las señoras, a sus casas les llamo. Lo importante del virus del papiloma humano o del cáncer de cuello uterino es prevenir. No es ir a la consulta cuando ya tengo algún dolor, algún sangrado anormal, algún tipo de molestia. No. Entonces, para eso hay que tener una noción de un esquema que se tiene que seguir. ¿Cuáles son las herramientas de las que ustedes se van a valer para poder saber qué es lo que se puede utilizar, qué es lo que está correcto, qué es lo que significa, ¿no? En líneas generales es lo que les vamos a querer tratar de transmitir el día de hoy. No solo eso, sino que además con la vacunación a partir de los 9 u 8 años, 9 años, sí, hasta ahora ya se ha abierto hasta los 50 también, o sea, ya no hay límite. No hay. No hay límite. El tema es que el Estado nos apoya desde los 9 años hasta los 18, pero ya de manera particular lo pueden hacer todas las mujeres y hombres. Y hombres. Ahí Ojo. Tenemos que aclarar, eso lo vamos a tocar eventualmente un poquito después, pero te digo, Claudia, que quizás en unos 15, 20 años ya no tengamos ese cáncer. Eso es lo que deseamos. ¿No es cierto? Es lo que deseamos. O sea, ya no quiero, o sea, oncólogo, muy bien, una gran compañía, digamos, que se dedica a la oncología. No quiero atenderte, decían, ¿no es cierto? No quiero atenderte. ¿Por qué? Porque ya no hay cáncer en nuestro país de cuello uterino. Y así, ojalá
pudiera suceder con otros tipos de cánceres. Y según la biología molecular, estamos camino a eso. Camino a lograrlo. Perfecto, muy bien, excelente. Queridos amigos, por favor, siempre recordándoles que pueden hacer sus preguntas a través del YouTube, TikTok, Instagram, donde esté. Usted puede estar en su movilidad, usted puede estar en su casa, puede estar terminando el almuerzo, comenzando el almuerzo, pero contáctese con nosotros si es que tiene alguna duda de una consulta desde el tema gineco-obstétrico en nuestro país. Es decir, entender enfermedades ginecológicas y también temas de embarazo, el parto, el control prenatal, importantísimo, y estaríamos dispuestos a entregar nuestro conocimiento, poco o mucho, pero estoy seguro que de alguna manera puede ayudar a usted y a su familia, y si comparte esta información a muchísima gente. A ver, Claudia, vamos a hablar del flujo vaginal como habíamos comenzado. En inicio, el flujo vaginal puede ser de distintas formas. Tú dijiste que puede haber un flujo vaginal normal, un descenso, vamos a ponerlo así, porque así es, como dijimos, esa es la palabrita mágica que viene al consultorio de un ginecólogo. Entonces, este proceso, este producto de la comunicación, la idea es que tenemos que decir lo bueno y lo malo. Así es. ¿Cómo es un flujo vaginal normal y entre qué edades se presenta? Vamos ahí, eso es importante. Vamos a dividir primero en grupos etarios, ¿no? ¿Cuándo empiezan estos cambios hormonales? En la menarca o en la menarquia. ¿Qué quiere decir eso? La primera fecha de inicio de la menstruación de la mujer. Tu primera regla. Mi primera regla, que un punto de corte normal son 12 años para adelante. Okay. ¿No? Eso es lo normal. Más o menos 2. Exacto. Okay. Entonces, a lo largo de mi vida, yo voy a pasar de ser puber a ser una mujer plenamente fértil y luego en la menopausia. Marcamos en esas 3 etapas, la mujer o la adolescente y la puber y la mujer en edad fértil van a tener una característica de mayor flujo vaginal que los voy a describir después, a diferencia de la mujer en la etapa de la menopausia, porque ella ya va a presentar resequedad. Entonces, en ella sí, ese flujo que es como una lubricación ya no va a estar tan normal, va a estar venida menos. ¿A partir de qué edad? Para ponerlos en puntos generales, 45 años hasta los 55. Digamos, vamos a pensar que a partir de los 40 años, para poner un número un poquito más, a partir de los 40 años todo flujo debe ser absolutamente bien investigado. ¿De acuerdo? Claro. Investigado. Ahora, yo soy partidario, como cirujano, doctora, me va a disculpar, pero yo sí soy muy partidario de los cultivos, ¿ya? O sea, para mí el tratamiento empírico funciona de vez en cuando, perfecto, pero yo cuando sospecho algo, un hisopo, saco una muestra de ese líquido, de esa secreción y la mando a cultivar. Ahí no somos muy distintos, doctor, porque yo también soy partidaria. A pesar de que las normas internacionales nos dicen de que podemos utilizar un tratamiento empírico, pero ¿cuál es la realidad de la consulta médica? La realidad de mi consulta es que viene mi paciente y me dice, doctora, yo ya tuve el flujo hace un mes y me puse 3 óvulos. Y en enero también tuve. ¿Y qué hiciste? Sí, fui a la farmacia y también me puse. Entonces yo ya tengo una duda. Ya es una flora malograda, ya no es la naturalidad, ¿no es cierto? Ya sean recaídas y necesiten este estudio precisamente. Totalmente de acuerdo, porque ese estudio nos va a decir no solo qué germen podría ser o qué gérmenes, porque también hay floras mixtas, ¿no? ¿Qué gérmenes podrían ser? Sino cuáles son los mejores tratamientos para ese germen. Entonces, solamente, y no es caro. No se trata de un examen carísimo, de una tomografía, nada. O sea, creo que por 18 soles o 20 soles tú puedes... Rapidísimo. Es rapidísimo, o sea, 2-3 días, ¿no? Exacto. O sea, porque hay que dejar que el cultivo crezca. Entonces tampoco se hace de un día para otro, ¿no? O sea, ya.
pero toma de esa muestra nos da muchísima información que puede ayudar a abaratar el costo del tratamiento y hacer un tratamiento preciso, ¡pum!, así, exacto, como directo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Qué bueno. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Perfecto, muy bien. Y muy bien que haya dicho que eso no es de acuerdo a las normas internacionales. Las normas internacionales normalmente dicen iniciar un tratamiento empírico, pero la realidad de nuestro país no es así y hay que adaptarse a la realidad de la situación en la cual estamos viviendo en este momento y de nuestra sociedad. Ok, pero hay características típicas de un flujo vaginal. Te voy a decir, un flujo vaginal que huele horrible no es normal. No es normal, pues. No es. El flujo normal no tiene un olor desagradable, tiene un olor sui generis. Cada mujer identifica su aroma, ¿no? Cuando ya salen esos patrones horribles, se refiere el doctor como que de repente a pescado, ¿no? Como a algo podrido, eso no es un flujo normal. Un flujo normal se acerca a tu día 14 de ovulación, a la mitad de tu ciclo, ¿no? Ajá. Que hablamos la vez pasada en un ciclo típico de 28 días. Perfecto. ¿Cómo es ese flujito en la mitad del ciclo? Como una clarita de huevo, elongada, espesa. ¿Por qué? Porque es un signo de fertilidad. Antes y después de esa característica, el flujo puede ser un poquito más líquido, más blanquecino, pero sigue siendo sui generis, sin olor. Sin olor. Hay una cosita que se llama filancia, doctora. Exactamente. ¿Ya? Y ese es un ciclo, además, que les digo, queridos amigos, que en algunas personas no es lo recomendable, se usa como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque la filancia, ¿qué quiere decir eso, amigos? Es que si usted tiene el flujo entre sus dedos, puede hacer así y no se separa, como una clarita de huevo, ¿no es cierto? Así, esa es la filancia. Cuando está filante, usted está en época de fecundidad. ¿No? Acá tenemos la ayuda visual para que lo vean, claro. ¿no? Y eso lo podemos hacer las mujeres durante nuestra higiene, porque es lógico, porque a veces no siempre vas al baño, por ejemplo, ¿no? Al momento de miccionar que te limpias y te das cuenta, sino a veces deja rastros en la truza. Y eso sigue siendo normal. ¿Por qué? Una mujer tiene mayor mucosidad y su moco es más filante a los 20, 25 años, diferente de una mujer a los 38, 39, en donde ya no va a encontrar esa trucita manchada, ¿no? Pero sigue siendo normal para el grupo etario, para la edad de cada una de ellas. Ok, y la filancia da mayor lubricación. Claro. Por algo el cuerpo humano está adaptándose al proceso de procreación. Es la época de elevación de estrógeno, de serotonina, que te sientes coqueta, que todo, porque estás ahí en la época de fertilidad, en tu pico de fertilidad. En tu pico de fertilidad. Ajá. Y ahí es donde puedes salir embarazada. Así es, así que ojo. Así que ojo. con Y eso. esto dura 4 días, 5 días. Nada más, breve. Breve. El tiempo que vive el espermatozoide, que necesita, Ah, 72 horas, nada más. 72 horas. Entonces, somos, pues, hombre y mujer, estamos hechos para procrear y ese es nuestro ciclo vital, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una paternidad responsable, una maternidad responsable y eso tiene que ver con los métodos de control prenatal. Prenatal, control de la natalidad, y eso es de cada pareja. La preparación de ambos antes de concebir, antes de decidir una concepción, ¿no? Para potenciar la calidad de nuestros gametos, tanto de nuestro huevito femenino, que es el ovocito, como el espermatozoide. Y hay maneras de hacerlo. Hay maneras. Yo digo, de la filancia no es el mejor método, por favor, No, amigos. no. De ninguna manera. Es un signo de alarma, más bien, yo te diría. Sí. Si es que estás en una relación estable, además es un signo que uno puede tener en cuenta, pero no se debe considerar como un método anticonceptivo. No es seguro. Cada mujer puede tener, además, tiene algo. Te voy a hacer una pregunta que de repente no necesariamente tiene algo que ver con la excitación sexual, ¿no? O sí, no estoy seguro.
Es que justamente, no precisamente por el moco, pero sí como te digo, se elevan otras hormonas que es como la serotonina. Entonces, en todo Pero eso está acá. Exacto. ¿No? Es que, a ver, nuestro ciclo menstrual es una combinación de ciclo ovárico, ciclo uterino y ciclo central. Porque entonces, el cerebro es el mejor órgano sexual que hay, ¿no es tal cierto? cual. Entonces, ahí Claro. comprobamos que la mujer trabaja, pero hasta en el cuerpo hacemos varias cosas a la misma vez. Imagínense, multitask. Puede manejar, maquillarse, todo. Ajá. manejar y encima hacer todo. Y así somos todos los meses en el cuerpo también. De acuerdo. Ahora, ya dijimos que hay un olor característico, un olor que definitivamente cualquier persona se da cuenta que no es normal. Ese olorcito a pescado, como putrefacto, ¿no? Color, Color verdecito, grisáceo, espumoso en cantidad. Esas tres características que me denotan a las principales patologías que involucran un motivo de infección vaginal también nos llaman a la alerta. Que sea un flujo como requesón, espeso. tenemos hasta ahorita olor, color, no voy a decir sabor, por favor. Hasta ahí no vamos. Olor, color, ¿ya? Y lo otro es cantidad. Mucho no es normal. Tampoco. Así es. ¿No? Como te decía hace un momento, doctor, en una mujer joven que te manche la truza es normal, pero en una mujer de 38 años que ese flujo te manche la truza, así no huela feo, tampoco es normal. Necesita un estudio. Ojo, hay que entender algo. No todos los flujos vienen de una enfermedad de transmisión sexual. Eso es importante. La mayoría de motivos de nuestra consulta es por un desequilibrio de la flora vaginal. ¿Y esto qué conlleva? A que su médico ginecólogo obstetra tiene que tener un tratamiento integral. Y eso es algo que al menos yo me siento feliz porque mis pacientes se sienten tranquilas en esto. Hay que enseñarles medidas higiénicas, medidas dietéticas, tratamientos suplementarios y aparte el tratamiento antibiótico. O sea, es un todo que la paciente va a cambiar. De acuerdo. Se me fue la idea, pero hay algo que quería decir. Lo último que vendría con el flujo vaginal es la consistencia, ¿no? No puede ser un queso cortado, no puede ser, es clara de huevo limpia, digamos, clarita, más o menos así, y transparente, ¿no es cierto? Eso. Y lo otro es que incluso, ya me acordé, hasta el exceso de lavado es un problema que puede hacer que exista flujo vaginal. Y el lavado con indumentaria inadecuada. ¿Por qué? Porque el pH de la mujer vaginal cambia con los años. Un pH de una mujer menopáusica no es igual que el pH de una mujer en edad fértil. ¿Qué quiere decir? Y tampoco de una niña que no ha menstruado. Debería ser ácido, ¿no es cierto? O sea, es una protección. En edad fértil debería ser ácido porque ayuda incluso a esterilizar, entre comillas. O sea, porque están nuestras bacterias protectoras, los lactobacilos. Y ellos dan esa acidez. Sin embargo, en la menopausia y antes de la menarca no es así. Entonces yo no puedo estandarizar, por ejemplo, en casa, algunas mamás te pueden decir, ¿no? Yo con mi jabón le lavo a mi hija. No, cada edad tiene una manera de hacer su higiene personal. Y no deben existir, tengo entendido, usted me dirá, doctora, que no se lava la vagina por dentro. Se lava monte de Venus, labios, los surcos entre los labios mayores, entre los labios menores y solamente ingresa el agua, nada más. Nada más. Nada o sea, más. Cambiar el pH con jabones no es saludable. Así es. O sea, no diga, mientras más me lavo, voy a estar mejor y más saneada. No es así. No es así. El cuerpo es muy sabio y él ya está preparado para protegerse de por sí. Pero si nosotros más bien hacemos el exceso de limpieza, estamos matando a nuestra protección. Así como cuando nos automedicamos con los óvulos, también matamos nuestra protección. También matamos gérmenes y esos gérmenes
Unos sobreviven y otros no. Los que sobreviven comienzan a colonizar más, rompen el equilibrio que debería haber y ese equilibrio a la larga es lo que nos protege, el equilibrio. Yo lo he visto eso en la época de pandemia, doctora. O sea, Sí. tanto alcohol, tanto jabón, 18 veces lavarte las manos produjo un montón de gente con eczemas en todas partes que son dermatitis, inflamaciones de la piel, producto de químicos. Así es. Yo quiero que me dé un minuto para explicarles así nada más, como siempre les explico en mi consultorio. Nosotros tenemos bacterias buenas, que son los lactobacillus, y tenemos bacterias que están característicamente en nuestra flora vaginal. Normales, digamos. Exactamente. Dentro de ellos tenemos un poco de Klebsiella y tenemos un poco de Gardnerella vaginalis, ¿ok? Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, mala alimentación, como muchos procesados, uso tampones y no me los saco cuando debería sacarme, voy al gimnasio, me quedo con esa ropa sintética, voy a la casa, cocino y sigo sin cambiarme, tengo relaciones sexuales y no me aseo después de mis relaciones sexuales, ojo, el pH del semen del varón es diferente, por eso lo digo, no porque el hombre no se contagie, sino es por la calidad del pH, ¿ok? Esas características o también un factor de riesgo de ser fumadora hacen que esta flora buena, o nos automedicamos con óvulos, la flora buena desaparezca, la matemos. Y esta flora, que no es tan buena, pero que normalmente vive en nuestra vagina, y crezca. Entonces vamos a generar vaginosis bacteriana, que es el principal motivo de consulta. Y como repetíamos en un comienzo, eso no es por una contaminación a través de una pareja. Eso simplemente es por hábitos higiénico-dietéticos. Diferente de la otra cara de la historia, que son las otras entidades, que era lo que hablábamos, ¿no? ETS, enfermedades de transmisión sexual. Así es. Que afectan a hombres y a mujeres. Así es. Y ahí van las características que usted me decía, ¿no? Tricomona, por ejemplo, ¿qué colorcito es? Verdoso, espumoso. La clamidia, la gonorrea, ¿ok? Que tienen otro tipo de características. Ahí sí lo que implica es dar un tratamiento a la antibiótico pareja. a ella y a la pareja también. Y no solo eso, tenemos gérmenes oportunistas, que justamente cuando hay ese desbalance que existe por la propia régimen higiénico-dietético, por ejemplo, la cándida, que es un hongo que normalmente está ahí, pero cuando hay esa pérdida de equilibrio puede haber una candidiasis vaginal. Yo estoy muy de acuerdo, además, que dentro de este régimen higiénico dietético, el uso, consumo, buen hábito de los probióticos nos ayuda a recuperar la flora bacteriana normal. ¿Dónde encuentro los probióticos? En los fermentados, en el chucrut, sobre todo además en el yogur. En el kefir. Kefir, yogur, son sustancias además que tienen una gran cantidad de probióticos naturales y que van a recuperar algo que antes se llamaba flora bacteriana, hoy se conoce como microbiota, que se supone ahora que le están diciendo que es un nuevo aparato y sistema. Ajá. ¿No es cierto? Sí, claro. Se está hablando de la microbiota. Están diciendo que es tan grande como la piel, por que eso es tan grande como la piel, efectivamente. Muchos sistemas. Y eso es actual, estamos hablando Sí. de cositas que vienen de los últimos 3-4 años. Claro que sí. Y se está hablando además que existe una comunicación entre la microbiota y el cerebro, cosa que antes ni siquiera se discutía. Entonces, el consumo de sustancias, el consumo de una buena alimentación, un chucrut lo hace cualquiera, de verdad, queridos amigos, y es súper barato. Entonces no es cuestión de gastar un montón de dinero ni nada por el estilo, es cuestión de alimentarse bien. Así Nos es. comenzaron a rellenar de preguntas, doctora. ¿No? Sí, qué rico poder responder, ¿no? Martes 14 de octubre, el día de hoy, nos escribe Erika. Doctor, buenas tardes. Hace años me dijeron que tengo Bartolino, quiste de Bartolino, alguna vez he operado eso. Hoy me siento con un mismo quiste y con dolor hasta en la pierna. Explícanos un poquito qué son los quistes de Bartolino y qué cosas son las glándulas de Bartolino, por favor.
Las glándulas de Bartolino son glándulas que son normales, que se alojan. Todas las mujeres tienen. Tenemos, Okay. porque se encargan de parte de nuestra lubricación, ¿ok? Se alojan a nivel de los labios internos, más o menos a nivel de la horquilla inferior, en la parte inferior de los labios. Y cuando estas glándulas sufren de algún tipo de obstrucción, sea por un proceso infeccioso o simplemente por un tema de aseo, el sobrepeso, por ejemplo, es un factor de riesgo. Ustedes saben, las glándulas tienen una salida, las salidas. Tiene que salir por algún lado una glándula, ¿no? Es como un acné. Exacto. Si tú tapas el acné, va a inflamarse tu carita y es lo mismo tipo de inflamación, pero que lo vas a tener en tu región genital. Ahora, no todos el crecimiento de las glándulas de Bartolino se necesitan drenar. Algunas solamente necesitan unos medicamentos que desinflaman porque no están infectados. Pero cuando esta glándula ya se infectó, duele. Ahí hay algo que es importante. La paciente no puede caminar. Así duele porque toda inflamación, todo lo que termina en itis, sufijo itis, indica inflamación. ¿Cuáles son los 4 signos de inflamación? Es rubor, se pone rojo. Calor, se pone caliente. Edema, se hincha. Y dolor. Así es. Calor, rubor, edema y dolor. Signos de inflamación. Si un quiste de Bartolino está inflamado, va a tener esas características. Y a veces, doctora, se pasman. ¿Sí? A veces se pasman, se desinflaman, pero persisten. Y eso es quirúrgico. Y a mí no me digan que no. Que se tiene que sacar de una manera adecuada, no solamente reventar. Y olvídate si reventar, cápsula, o sea, ¿no? Olvídate reventar. He visto grandes metidas de pata. Sí, por solamente hacerle un cortecito y no es así. Hay que sacarlo con cápsula y todo, porque si no, recidiva. Y recidiva más grande que el primero que pasó. O sea, ya lo sabe, querida Erika, esto es algo que debe usted revisarse en un consultorio ginecológico. Es un procedimiento relativamente sencillo, no es nada del otro mundo, pero sí debe hacer con anestesia local y en un centro que tenga un especialista, ¿no? Claro, y los mínimos insumos que necesitamos, ¿no? Así es, de acuerdo. Muchas gracias, Erika, por tu pregunta. Jackie, mi hija tiene pólipos a sus 13 años. Ajá. Mira, eso, digamos, es normal, nos dice. Yo te digo, no es normal. No, los pólipos son un crecimiento de la cavidad endouterina, ¿verdad? Y crecen como si fueran unas orejitas. Tenemos pólipos en las orejitas, por ejemplo, ¿no? Que algunas veces no causan ninguna molestia. O sea, solamente son hallazgos ecográficos. Y cuando solamente son hallazgos ecográficos, hay que hacerle seguimiento ecográfico, nada más. Okay. Un pólipo viene a ser una... Sí, una lengüeta. Un moco de pavo, ¿ya? Ahí está. Sí, algo así. Claro, algo así. Ya, ok. Pero a veces estos siguen creciendo y pueden llegar a interrumpir un flujo normal, pueden seguir creciendo. Pueden crecer más, pueden hacer que la paciente sangre más de la cuenta durante su periodo menstrual. Cuando manifiesta ese tipo de molestias, sí se tiene que llegar a hacer un estudio, ¿no? Si esto pone, por ejemplo, en que la paciente sangre le causa molestia, obviamente ese pólipo se tiene que retirar. Se tiene que retirar y además de una manera sencilla. 13 años llama la atención, claro, ¿no es cierto? Hay que hacer ahora, de hecho, una histeroscopía, yo le haría a esta chiquita una histeroscopía, que es entrar con una camarita, una colposcopía o una histeroscopía. Espero que el diagnóstico que le han hecho a ella haya sido con una histerosonografía, porque ¿cuál es el tema? A veces le hacen una ecografía pélvica. Si tiene 3 años, yo imagino que no ha tenido relaciones sexuales. Le hacen una ecografía pélvica y es un poquito difícil. Entonces hay que ser un mago, porque de hecho sí, o sea, claro, hay que valorar, ¿no? O sea, porque hacer una histeroscopía en una niñita que no ha tenido relaciones sexuales es un poquito más complicado. ¿Cómo le haces una histeroscopía, no? Un poquito para una segunda opinión. De acuerdo, justo, una segunda opinión, de eso se trata. Ahí está nuestro logo, segunda opinión. Blanca. Doctora, a partir de los 43 años, ¿cuántas dosis son recomendables para ponerse la vacuna del papiloma humano? Te agradezco la pregunta, Blanca. Muy buena pregunta.
3 dosis, Blanquita. 3 dosis que te tienes que colocar. Tú eliges cuándo inicias. La segunda dosis es a los 2 meses y la tercera dosis es a los 4 meses de la segunda, o como dicen otros, a los 6 meses de la primera. Pero tiene 43 años. Imagínense, señores amigos, que antes se promulgaba no vacunar a las mujeres hace 3, 4 años nomás. Sí, decían, o sea, no, ya las que... No, es más, ni por la edad. Decían, ya tuviste relaciones sexuales, ya no tienes que vacunarte. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado en los últimos 3 años. Le digo, o sea, estamos hablando de medicina de avanzada. Ahora se sabe que hay que cumplir con las dosis completas y con eso va a tener casi 0 posibilidades de generar un cáncer. Vamos a disminuir la probabilidad de que, si ya sabemos que tenemos el virus del papiloma humano, sobre todo el 16 y el 18, que son los que están más relacionados con las altas incidencias de cáncer de cuello uterino, baje, ¿no? Ya. Mira, acá tengo una pregunta que es bien esotérica, ¿ya? Pero vale la pena, vale la pena. Y además nos escribe un varón y eso me da gusto porque de hecho todo es un tema, así con la mujer puede conversar y compartir de temas de la próstata en los varones, del urólogo en las mujeres. Los varones deben tener la información sobre temas de las mujeres. Es un tema de pareja. Cuando viene una paciente con una lesión premaligna al consultorio, el esposo tiene que estar ahí para entender cuál es el acompañamiento y el por qué. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Diego, muchas gracias por tu pregunta. El VPH, ¿cuánto tiempo puede desaparecer del organismo? Esta es una pregunta bien esotérica y lo digo claramente porque yo me atrevería a decir que no desaparece. Por favor. Sí, mira. Lamentablemente, nosotros, digo lamentablemente porque trabajamos en base a normas, ¿no? Guías de práctica clínica, resoluciones, y siempre nos tratamos... protocolos. Y siempre nos tenemos que tratar de regir a lo que el Estado nos estandariza, porque así se justifican los insumos del Estado. Sin embargo, en la práctica privada, tú, por ejemplo, no le puedes dejar ir a decir a una paciente, ok, tienes el virus del papiloma humano presente. La señora, ejemplo, Diego, se sacó un Papa Nicolau, ¿no? Y le sale displasia de bajo grado, ¿ok? Le sale un NIC1. En teoría, por resolución, tú deberías decirle a la señora, ve a la casa, en un año te sacamos un test de COVAS, que es un test de genotipificación, para ver si aún tienes el VPH. ¿Y por qué nos dan esta opción? ¿Por qué? Porque sí hay una capacidad, que es la capacidad de aclaramiento, que es lo que se dice, ¿no? La capacidad en que, dependiendo mucho de la inmunidad de cada persona. Exactamente. Y la inmunidad, te digo, que se acompaña de factores de riesgo. ¿Cuál es esto? ¿A qué edad inicias tus relaciones sexuales? ¿Cuántas parejas tuviste? Si usas preservativo o no usas preservativo, entendiendo que el preservativo solamente nos protege en un 70%, ¿ok? Si tienes hábitos higiénicos dietéticos, si no tomas, si no fumas, ok. Y si supuestamente todo eso está perfecto, tu cuerpo va a tener una buena inmunidad para que pudiera desaparecer. Se dicen las mujeres... Ahora, ¿desaparecer o mejoran las defensas contra? Y lo duermes. Lo duermes, porque yo creo, en mi mente, creo que el virus en sí no desaparece. Como todos los demás virus, ¿no? Exacto, tenemos el virus de la gripe, no te va a desaparecer, va a estar ahí, el herpes no va a desaparecer, se esconde, pero lo duermes, y lo duermes para que no reaccione. Eso es en el caso de las mujeres. Hay estudios en donde dicen que porque es que nosotros solamente nos hacemos los chequeos, porque obviamente el hombre tiene otro tipo de mecanismo y en ellos se lanza una época en donde se dice que en ellos puede dormirse o desaparecer, como quieran elegir la palabra, en un promedio de 6 meses. Por eso los hombres no desarrollan cáncer a nivel genital. En ellos se manifiesta de otra manera. Aunque existe. Menos frecuencia. Existe. Pero no tanto así como incluso nosotros. Incluso en la garganta o en el pene. En eso. Más es en la garganta, que es el punto número 1. Yo he visto cáncer de amígdala, que resultó ser papiloma. Sí, doctor. O sea, sí. Y en la región anal, cuando es hombre con hombre, ¿no?
Ok. Sí, Listo. para ser claras. Diego, muchas gracias por tu pregunta, nos ha ayudado bastante. Tatiana, una mujer sin haber tenido relaciones sexuales nunca puede tener flujo vaginal. ¿A qué se debería? Ya lo comentaste, pero creo que podríamos reforzarlo, Claudia. Estábamos conversando, Tatiana, que justamente los flujos vaginales pueden ser de estirpe, que no sean de enfermedad de transmisión sexual, sino que sea un desbalance de tu flora vaginal por algunos malos hábitos higiénicos y dietéticos que puedas tener. Entonces sí puedes tener, ¿no? Porque hay una disbiosis bacteriana, se llama eso, un desequilibrio de tu flora vaginal. De acuerdo. ¿No? Hay otra pregunta. Ahí está, una pregunta. ¿El BPH produce flujo? Buena pregunta. El BPH no produce No produce flujo. Pero ahora sí hay una asociación entre el síndrome de flujo vaginal como factor de riesgo muchas directo. Inflamaciones crónicas, ¿no es cierto? Exacto. Muchas inflamaciones. Es como si yo me doy así durante un mes, tarde o temprano algo me va a pesar acá. Yo le digo a mis pacientes, tener flujo vaginal te va a traer a tener cervicitis. Tener cervicitis es como tener la piel raspada. Ajá. Tú vas por la calle y todo el polvo te va a caer en la piel. ¿Se va a infectar o no se va a infectar? Se va a infectar, claro, porque no tienes tu protección. Y eso es lo que pasa. Este cuello herido lo aprovecha el BPH para activarse y ocasionar las lesiones. Completamente de acuerdo. No habremos estudiado en la misma universidad, vamos a ver. A ver, una mujer... ¿cómo puedo saber si el flujo vaginal es por ovulación, por BPH o por candidiasis? Ya, clarísimo. Candidiasis habíamos dicho que la característica del flujo vaginal era un flujo blanco, espeso, como requesón, que a veces no tiene ni olor, pero es bastante espeso. Queso como cottage. un queso cottage. Ajá. Exacto, queso cabaña, así le llaman, ¿ya? O sea, sí, es arrequesado, leche cortada. Leche Ahí cortada. está, leche cortada, Ajá. ese es lo típico, sí, ¿no es eso cierto? es lo típico, lo van a tener. Me dijo también el flujo de la ovulación, lo dijo el doctor Borda, es un flujito transparente como una clara de huevo que se enlonga y no se rompe, ¿ok? Que se asocia a los momentos de picos de fertilidad, así que ojo. Y el otro que decía era el BPH, que acabamos de que el decir BPH que no no produce produce flujo, flujos. no produce. Lo que sí podría producir en el contexto del BPH en el cuello uterino es sangrado, especialmente post relaciones sexuales, postcoitales, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso, ojo, sangre no es flujo. ¿Ya? El flujo es otra cosa. El descenso sanguinolento, bajo todo punto de vista, es patológico. En las mujeres perimenopáusicas, vamos a ponerlo a partir de los 40 años, cuando ya hay un desarrollo hormonal, ellas pueden presentar fuera de su periodo menstrual unas manchitas marroncitas. Ok. Eso no es considerado flujo, pero ya es parte de su desarrollo hormonal normal, pero igual tienen que ir a consultar. Absolutamente, porque si hay algo que me asusta a mí es un sangrado en una mujer menopáusica. Sí, claro. Eso en una paciente, tal, en una sí. menopausia. ¿Qué quiere decir menopausia? Queridas amigas, escúcheme bien. Es después de un año de no haber tenido la regla, se considera menopausia. ¿De acuerdo? Así es. Eso es, un año. Yo le digo a mis pacientes, no necesitamos exámenes de laboratorio. No. Un año que tú no menstrues, que no menstrues es ya es. Si vuelves a sangrar después de ese año, ojo, pestaña y ceja, querida amiga, por favor, inmediatamente al ginecólogo. Así es. Eso no es normal y estaríamos eventualmente frente a un problema de endometrio que podría no ser bueno. Sí, así es. ¿Estamos Necesitamos estudios. Listo. Lara, ¿se puede con la paroscopía sacar las adherencias para poder quedar embarazada? Me encanta tu pregunta y esa pregunta me la voy a... ¿A usted? me la voy a llevar yo. ¿Ya? Primero porque tengo por qué contestar esta pregunta. Soy médico laparoscopista desde hace un montón de tiempo y además he vivido el desarrollo de la cirugía laparoscópica.
La cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva que gracias a la fibra óptica y el avance tecnológico hemos podido lograr hacer cirugías complejas sin alterar ni transgredir la pared abdominal con incisiones quirúrgicas grandes, lo que hace que se recupere rápidamente el paciente a sus actividades normales, que en lugar de demorarse una semana en el hospital, al segundo o tercer día el paciente esté ya en su casa haciendo su vida prácticamente normal. Y eso es porque es una cirugía mínimamente invasiva. Pero debo decir que hay contraindicaciones o hay situaciones en las cuales es complicadísimo hacer cirugía laparoscópica, sobre todo cuando existen cirugías previas. Cuando ya se ha transgredido la pared abdominal, pueden existir muchas adherencias, incluso puede estar pegado el intestino a la piel, puede estar pegado el intestino a la cicatriz, al colon, al útero, a las trompas, porque puede haber habido un proceso inflamatorio generalizado, ejemplo, después de una peritonitis. Entonces, un paciente que ya viene operado y uno pretende hacerle una cirugía laparoscópica, yo hago siempre la recomendación, es que la colocación del tubo y de la cámara debe ser por cirugía abierta a través de una pequeña incisión, y ver si se puede hacer una cirugía laparoscópica. A veces uno termina haciendo un accidente. Ya me ha pasado, tengo que decirlo, me ha pasado, metí una sonda de Béres en un colon, ¿no? Ay, Dios mío, una aguja para poder inflar la barriga y poder entrar, y le he metido al colon. He tenido que suturar el colon, o sea, me ha pasado, estas cosas pasan cuando operas, ¿no? Claro. Entonces, claro, acá hay mucha mano y hay que ver si estas adherencias están pegadas a la pared abdominal por dentro o si son adherencias que simplemente están por acá y se puede hacer un neumoperitoneo adecuado, que es inflar la barriguita para tener el espacio para poder meter las cámaras y las pinzas. Entonces, Lara, la laparoscopía se puede intentar en manos experimentadas para poder liberar adherencias que probablemente en este caso, por lo que huelo, puedan ser producto de PID, ¿no? Claro. Que es enfermedad inflamatoria pélvica, producto de enfermedades que pueden haber inflamado constantemente esto. Y por eso es importante endometriosis recalcar, también. Por eso es importante recalcar también el buen manejo del flujo vaginal, porque cuando no, o sea, cómo es que ingresa, asciende al útero, a las trompas y a los ovarios. Entonces, una simple infección vaginal por ETS puede convertirse en una enfermedad pélvica inflamatoria. Y hasta pelviperitonitis, ¿no? Hasta pelviperitonitis. Puede ser abscesos. ¿Qué quiere decir? Cúmulos de pus que te van a ocasionar dolor intenso y vas a por algo operada. Que entró de adentro para afuera. Por algo que pudiste haberlo hecho sin automedicación. De acuerdo. Lara, gracias. Kiara, a los 55 años puedo usar estrógeno. Es una pregunta bien general, pero bien normal, bien común. Sí. Y acá viene todo un tema que me encantaría conversar otro día, que es la menopausia y además la terapia de reemplazo hormonal. Yo, doctor, no sé qué pensará usted, pero yo soy pro terapia de reemplazo hormonal. Yo también, pero previo estudios de mamografía. Sí, claro, ¿cómo tiene que ser? Perfecto. Yo tengo que, o sea, sí. Entonces la pregunta es, sí, previo estudio y no automedicado, querida Lara. ¿De acuerdo? Todos los pacientes tienen que tener un perfil premenopáusico para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Que además ahora existen un montón de alternativas, claro, que van desde parches hasta dispositivos intradérmicos, un arrocito que te ponen bajo la piel, ¿no es cierto? Hasta vía oral, lo que tú quieras, como tú te acomodes. Pero es individual. Tienes que cumplir los criterios, exactamente. De acuerdo. Tengo que agradecer un montón, muchísimas gracias, queridos amigos, por amigas, sobre todo en este caso, porque nos están llenando de preguntas y eso nos ayuda a comunicarnos y a poder resolver dudas que pueden estar pasando en cualquier lugar de nuestro país, incluso del extranjero. Mil gracias. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años. Desde que uso tampones para mi regla, siento que tengo mal olor. Ya lo dejé, pero sigo sintiendo que tengo un mal olor. ¿Qué debo hacer? Era justo lo que comentábamos, ¿no?
que el mal uso de estos dispositivos modernos que se lo utilizamos para de repente en un momento especial, pero lo empezamos a utilizar como algo de la vida diaria, que no debería ser, nos genera una infección vaginal. Entonces, lo que yo te recomiendo, Lucía, verdaderamente es que tienes que pasar una consulta porque sí necesitamos, como dijo el doctor Borda, un cultivo de secreción para poder identificar qué es lo que está pasando con tu flora. Toda obstrucción, siempre lo he dicho así, toda obstrucción, algo que está obstruido, que debería salir y no puede salir, al final va a generar una inflamación. Sí, o sea, y eso es el tampón. Así es el tampón. Ahora, es un agente extraño. Yo tengo un caso de esos, ¿sabes? Queridos amigos, olvido del tampón. El olvido. La chica se fue, estaba casi terminando su regla, fue a una fiesta, hasta tuvo relaciones sexuales, se divirtió y después de 3 o 4 días se acordó que tenía un tampón. Ay, no, Dios. Eso está bueno. ¿Te imaginas? Sí, claro. ¿Te imaginas lo que fue, no? O sea, Dios mío, si yo tendría que decir, hay olores y olores, pero también hay, de terror. O sea, una mujer no se debe olvidar su tampón. O sea, te lo juro, y además es grave, es grave porque esa infección local, ¿verdad?, deja a una paciente 2 semanas, incluso con antibiótico endovenoso por vena, ¿no? Es casi como tener un aborto incompleto. Un aborto incompleto. Te lo juro, tal cual. Es que sigue siendo un cuerpo extraño, que ha sido creado para aliviar nuestra vida, pero es un cuerpo extraño y nuestro cuerpo va a reaccionar así. O sea, va a generar células inflamatorias. Por eso se usa de manera transicional. De acuerdo. Uf, ya. Estoy aprendiendo también, doctor, un montón. Y estoy acordándome de cosas que me han pasado después de 37 años en urgencias. Además, 37 años en emergencia. Ángela, de 23. Siento que tengo candidiasis. Nunca he tenido relaciones sexuales, pero tengo obesidad y soy muy aseada. Ahí ya me da una pistita. Sí, Angelita. La obesidad está relacionada también, sí. Necesitas un manejo integral, primero por un ginecólogo, porque personalmente yo pasaría a descartar contigo algún tema de resistencia a la insulina o diabetes, ya que tienes obesidad, y este cuadro de candidiasis se asocia mucho en pacientes que tienen diabetes o resistencia, ¿no? Y como dijimos, no necesariamente la candidiasis está relacionada a que seas mal aseada, sino ya tienes el factor de riesgo que es el sobrepeso o la obesidad. Desbalance. Sí, sugerencias, comienza a mejorar todo Incluso, doctora, le voy a decir, he oído que el uso de probióticos locales puede ayudar también. No sé si tengas esa idea. O sea, hay formas de probióticos que se pueden usar de manera local, no necesaria tomándote el yogur, ¿no? O sea, pero no sé cómo, ¿eh? O sea, coméntame a ver qué opinas. Lo tengo, o sea, yo lo uso personalmente bastante al momento de completar un tratamiento antibiótico con mi paciente. Yo soy de la persona que está convencida de que hay que reponer la flora vaginal. Es como una gastritis, estás enfermo, tienes una jaqueca, una diarrea, tienes que reponer tu flora intestinal, porque no reponemos la flora vaginal. Entonces, si hay una presentación que vienen como óvulos, que son probióticos locales, ¿ok? Sí. Además, también hay probióticos, hay otra marquita que son probióticos vía oral, pero hay que entender algo. Probióticos en el mercado hay un montón, pero no todos los probióticos van a apuntar a nuestra flora vaginal. Así que ustedes tienen que ir con un ginecólogo para que les indique la marca y el insumo. O sea, hay mucha gente que viene y me dice, sí, yo me traje de Estados Unidos. Veo, no está certificado por ninguna entidad. Es como si no tuviera acá un registro de sanidad. Y segundo, las cepas que tiene no son cepas que sirven para nuestra vagina. Hay cepas dormidas, además, que nunca se despiertan, te lo juro. Entonces hay que tomar atención a eso, ¿no? No hay que comprar por comprar tampoco. Totalmente de acuerdo. A ver, Yanela, doctora, ¿qué jabones podría usar? Buena pregunta. Sí, sin mencionar marcas, de la preferencia que yo tengo es que sean jabones que no tengan preservantes. ¿Qué quiere decir? Voy a alejar a todo esto de lo que está
envasado en líneas que ya son comerciales. Hay laboratorios que trabajan como fórmulas magistrales, que ellas preparan el jabón, que tiene un periodo de vida muy corto. Pero jabón es detergente, ojo, o sea, jabón. Claro, no. Es jabón íntimo, o en otra presentación que usan las mujeres, que también las recomiendo, es en espuma vaginal, en cualquiera de las dos, pero sigue siendo de acuerdo a tu edad, a tu momento y según lo que tu ginecólogo te recomiende, ¿no? Y no por dentro, señora. No, ya sabemos. No por dentro, es solo por afuerita, ¿ya? A ver, Sol. Doctora, otro tema que podríamos hablar. Ay, me encanta. ¿La incontinencia urinaria podría deberse a una infección o por qué podría ser? La incontinencia urinaria, pero vamos a decir, las infecciones urinarias tienen ardor, dolor, tenesmo, que es esas ganas de hacer pila y sentir que no has terminado, ¿ya? Y poliuria, o sea, ganas de ir al baño a cada rato, ¿ya? Eso es una infección urinaria. Pero el prolapso o la incontinencia se debe a que, por ejemplo, te cuentan un chiste, te ríes y se te escapa la pichi. Todo lo que sean maniobras de Valsalva, que le decimos. ¿Qué es eso? Tos. Todas las maniobras que aumentan la presión abdominal. Toser, subir escaleras, saltar, pujar, hacen que la orina se escape, ¿ok? Pero dentro del espectro de incontinencia urinaria hay diferentes tipos. De la que te estamos manifestando ahorita es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero hay otra incontinencia, que es la incontinencia urinaria de urgencia. Y hay otra, que es la mixta. Entonces, se tiene que ir a un consultorio. En este caso, sí, voy a darle el abrazo a mis amigos urólogos, que también podrías ir a un consultorio de urología para que te ayuden a discernir qué tipo de incontinencia tienes y de acuerdo a eso darte el tratamiento que necesitas. Un datito más, si sientes algún bulto en la región genital, si sientes que se te está saliendo, se te está cayendo algo de adentro hacia afuera, lo más probable es que esto sea un prolapso. Ajá. Nosotros tenemos el piso pélvico, que es una hamaca que a veces se puede vencer. Y ese vencimiento de la hamaca cambia un ángulo de la uretra que hace que uno sea más factible de poder tener escapes urinarios. Ojo, que eso es todo un tema hasta de física. Sí, ajá, y necesita estudio, porque necesita ahí mayormente estudio. Ni siquiera es un tema de incontinencia per se, sino es corregir el prolapso y de gratis tu incontinencia va a desaparecer. Va a desaparecer, completamente de acuerdo. Carla, tengo 28 años y se me retiró la menstruación. Y no estoy embarazada. Lo primero que pensaría es embarazo. Okay. Y me ha salido acné. Pero no está embarazada. Y me ha salido acné. Lo está relacionando el acné, pérdida de la menstruación. Yo quisiera saber, ¿estás tomando algún tipo de pastillas? ¿Estás sobrepeso? Hay un montón de cosas que me gustaría meter en esa historia clínica para poder tener un diagnóstico. Voy a adivinar lo que Carla me quiere decir, porque mayormente es lo que siempre me dicen en la consulta, ¿no? Ella empezó con su menstruación normal y de la nada se le cortó la menstruación y no le viene y no sabe por qué, porque no tiene pareja, y aparte de eso se le asocia el acné. Entonces, Carlita, este periodo se llama amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Esto asociado al acné, que son signos de hiperandrogenismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tus hormonas masculinas inexplicablemente se elevaron, en asociación clínica con otras cosas más que se tienen que realizar en una consulta, podrían estar apuntándonos a un ovario poliquístico. Podrían estar apuntando a un ovario poliquístico y a un problema probable de infertilidad en el futuro. O sea, por ahí es donde también tienes que atacar el problema. Esto es definitivamente manejo clínico con un médico especialista. Sí, de todas maneras necesitas más cosas para indagar. Es uno de los diagnósticos diferenciales principales, sí. Pero hay otros más que se tienen que hacer en el mismo momento. Ok. César, uy, qué buena pregunta. Otro hombre, venga, vamos ya. Valiente. César, tengo 35 años. Cometí el error de sacarle la vuelta a mi esposa. Ahora tengo verrugas genitales.
Ay, César. ¿Qué es lo que debo hacer, por favor? Y ahora, ayúdeme, tengo miedo de contagiarla. Ella no sabe que le saqué la vuelta. Desde que me he dado cuenta de las verrugas, ya no tengo relaciones sexuales y tengo que ponerle excusas. A ver, César, primero gracias por la confianza, porque en verdad siento que es bastante de tu intimidad que nos estás diciendo, ¿no? Lamentablemente tengo que decirte que las verrugas son ya una manifestación física de la presencia del virus del papiloma humano, ¿no? En relación sobre todo al tipo 6 y 11. Pero afortunadamente no es el malazo, No ¿es es cierto? el malazo porque no sabemos. Así es. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene un condiloma, lo más probable es que no solamente tenga del malito, sino también del malito y el malote. Solamente que el malito se manifestó y el malote en los hombres nunca dice nada. Doctor, entonces ahí sí, yo, por eso un jalón de orejitas por ahí. Lamentablemente no vas a poder saber si a tu señora ya le contagiaste o no le contagiaste, porque lo más probable es que si esto, Y además esto hay tiene un tiempo, periodo, sí. claro, hay Esto un tiene periodo tiempo. Ajá. entre que sale el papiloma, o sea, salen las verrugas, digamos, genitales, pero antes ya estabas contagiado. Claro. O sea, es la manifestación de... Física, Ahora, ¿no? tu esposa, tengo que decirlo también, podría tener un buen sistema inmunológico. Ojalá, Y sí. nunca le van a salir verrugas. Así como hay personas que tienen contacto con el virus y no pasa nada, ¿no es cierto? Por el sistema inmunológico Claro. individual, y si has tenido relación con tu esposa, puede ser que no le pase nada. No es un contacto tan radical, ¿no? Como un resfrío, que yo te toso en la nariz y al día siguiente estás resfriada tú. No es así, es bastante diferente. relativo porque depende mucho de nuestra inmunidad, César, pero a lo que tú tienes que hacer, acudir a un urólogo o caso contrario un ginecólogo para que se te realice esa eliminación de las verrugas. Yo te recomiendo, como hablábamos con el doctor, vacúnate, ¿ya? Para que disminuyas esta carga viral que tienes y encárgate de que tu señora también pase por un chequeo completo, ¿no? Eso sería lo que podríamos hacer mientras tanto. Jimena, mi papá Nicolau salió bien, pero el cuello uterino está rugoso, no entiendo, ¿ya? Pero ahora me realicé mi test de Covas, ¿qué más debo hacer? ¿Sabe lo que pasa, doctor? A veces cuando las mujeres están en edad fértil se da esta situación normal que se llama ectropión cervical, Ajá. que es la salida del tejido que está dentro del cuellito por fuera. Entonces, cuando las mujeres se hacen su colposcopía, ven un cuellito y a veces a algunas personas les dicen, tienes una heridita, que no sé qué, y al final no tienes nada, ¿no? Porque tu test de Covas te está diciendo tranquilamente que no tienes la presencia de virus del papiloma humano. Cuando una mujer, por nuestra resolución ministerial de este año incluso, sale que no tienes el virus del papiloma humano y no tienes ninguna lesión. Te tienes que vacunar igual, ¿no? O sea, Claro, eso es es prevención. para todo el mundo. Eso es prevención, Sí. pero los controles pueden esperar hasta 5 años más. Ok, O sea, excelente. tranquila, Jimena. A ver. Katy desde Chiclayo, tengo 54 años. Reglo a veces. 54 años, Reglo a veces, mucho flujo y varios días, a veces 15 días seguidos. Ya me preocupé. Sí, Eso no es normal por ningún lado. a partir de los 50 en realidad, ya para adelante sí o sí ya vemos más o menos la menopausia. Y si estás arreglando más cantidad de lo normal y muchas veces Ahí hay un que mioma estudiarte, ahí hay un mioma, un problema pólipo, endometrio, un algo. pólipo de endometrio, algo que está ocasionando esto, y Sí. probablemente tu menarquia empezó tarde, entonces también todavía estás en el ciclo, pero no te puedes considerar menopáusica. Sí. ¿Ya? Lo que sí tienes que hacer un chequeo. Sí, tampoco es normal ese tipo de sangrado. No. Terminamos. Tengo que saludar y agradecer a todas las personas que nos han ayudado el día de hoy con sus preguntas. Gracias a eso es que podemos llegar a aclarar muchas cosas de salud que son frecuentes, son casi pan de cada día según las especialidades que nosotros podemos convocar en nuestro programa aquí a través de las redes sociales, YouTube, TikTok e Instagram. Hoy día ha estado con nosotros y le agradecemos muchísimo a la doctora Claudia
Gutiérrez en nuestra consulta ginecobstétrica. Y Claudia ha sido súper clara, me ha ayudado un montón a poder manejar el tema y además sabes que estamos cordialmente invitados para otro día porque tenemos que hablar de un montón de cosas, terapia de reemplazo hormonal, efectos de la menopausia, perimenopausia. ¿Es una enfermedad o es un estado normal? Tenemos que hablar un montón de cosas que todavía nos van a ayudar a llegar a ustedes con información científica, actualizada, contrastada y basados en evidencia, que es lo más importante en nuestra profesión. Quiero agradecerte algo para terminar, te voy a dejar por favor con nuestros amigos. Gracias de verdad a todos por su audiencia, por estar pendientes, por las preguntas, como siempre, igual que la vez pasada, lamentamos no haber acabado todo por el tiempo que es breve. Me pueden seguir en mis redes sociales también, doctor, muy agradecida por la invitación y sabe que estoy siempre dispuesta para poder ayudar a todos sus seguidores. Mil gracias de nuevo, gracias por tu simpatía, por saludos a tu hermana también. Ay, gracias. Y este jueves 16 de octubre los espero a las 2 de la tarde en nuestro consultorio oncológico. Nos va a acompañar un médico, cirujano oncólogo de mama y tejidos blandos, justo en el mes del cáncer de mama. Es muy especial y además el doctor Gonzalo y Otto Ziegler, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, para poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros nos despedimos hasta este próximo jueves. Paz en el Perú. Amigo, si no tiene nada que reclamar, no reclame por las puras. Muchas gracias. Chao, gracias.